Vamos a resolver el problema de Dirichlet en el anillo y el círculo, la esfera para la ecuación de Laplace. Lo que nos piden aquí, jóvenes, es de que nosotros resolvamos la ecuación de Laplace, es decir, la ecuación de Laplace en este anillo que está delimitado por este contorno L1, que es un círculo de radio R1, una circunferencia de radio R1, y este contorno L2, que es una circunferencia de radio R2. Significa que esto, vamos a ponerlo mejor, jóvenes, de forma explícita, porque como estamos trabajando en el plano, aquí vamos a ponerlo de esta forma: UXX más UYY, esto es igual a 0, cuando R1 al cuadrado es menor que X al cuadrado más Y al cuadrado, y esto es menor a su vez que R2 al cuadrado. Con eso estamos delimitando el espacio dentro del anillo. ¿Está claro? Dentro del anillo. Y vamos a tener como condiciones de contorno de que el valor de la función evaluado en ese contorno L1 es una función F1, y el valor del contorno evaluado en L2 es una función F2. Jóvenes, este es el problema de Dirichlet en el anillo. ¿Está claro? En el anillo. Para solucionarlo, dado que es un problema bidimensional que tiene simetría radial, es conveniente trabajarlo en coordenadas polares. Entonces, usemos coordenadas polares. Vamos a utilizar coordenadas polares. En coordenadas polares, la ecuación de Laplace se escribe de la siguiente forma: ρ al cuadrado u ρ más ρ u de ρ, primera derivada con respecto a ρ, más u phi phi. Y esto es igual a 0. En este caso, nosotros vamos a tener que el ρ está entre el valor de R1 y R2, y el phi va a recorrer valores que van desde el 0 hasta el 2pi. Las condiciones de contorno toman la siguiente forma: U evaluado en L1 significa cuando tengo R1 phi para cualquier valor de phi es igual a una función que va a depender de phi. Y tenemos de que U evaluado en R2 de phi es igual a una función 2 de phi. Esto para todo phi que se encuentra entre 0 y 2pi. Esta va a ser nuestra ecuación 1 el día de hoy. Entonces, lo que nos están pidiendo nosotros es que solucionemos este problema. ¿Está claro? Solucionemos este problema. Dado que F1 y F2 son los valores que toman aquí en el contorno, nosotros aquí en phi igual a 0 tengo un valor. Después de que da una vuelta, debo obtener el mismo valor. Y cuando doy, digamos, una vuelta y un poco más, debo tener el mismo valor que cuando di ese pequeño espacio inicialmente. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que las funciones F1, en todo caso, que las funciones F1 y F2 son periódicas. Son periódicas. ¿Está bien? Con periodo igual a 2 veces pi.
Jóvenes, esto es una condición que es necesaria, ¿está bien? Es una condición que es necesaria para que tenga consistencia el problema. Bien. Vuelvo a repetir. Estos problemas de dirigir el anillo, el círculo, la esfera son problemas muy comunes, o al menos hay muchos problemas de la física matemática que se reducen a este tipo de problemas. Por eso es que nosotros los estamos resolviendo. Bien. No necesariamente vamos a utilizar el último método que hemos desarrollado. Como toda esta es parte de las ecuaciones elípticas, la ecuación de Laplace es la típica ecuación elíptica, vamos a utilizar un método que nosotros ya conocimos, ¿no? Y hemos desarrollado bastante en la primera parte del curso, y es el método de Fourier. Lo vamos a resolver usando separación de variables. Entonces, usamos el método de Fourier. Entonces, usando el método de Fourier, significa que nosotros vamos a considerar que esta función u, que depende de ρ y de phi, se puede expresar como un producto de dos funciones, una que depende solamente de ρ y otra que depende solamente de phi. Cuando nosotros los reemplazamos en la ecuación, jóvenes, voy a pasar a la otra página, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, sin repetir tantos pasos. Entonces, reemplazando, obtenemos. A ver, en primer lugar vamos a obtener de que las ecuaciones se separan y vamos a tener nosotros estas dos ecuaciones, ρ al cuadrado R2' más ρ R', y aquí vamos a tener menos, menos lambda R igual a 0, lambda es la constante de separación, y vamos a tener nosotros phi 2' más lambda phi es igual a 0. Entonces vamos a tener este sistema de ecuaciones, vamos a denominarlo este sistema 2. Nosotros vemos, este va a ser, digamos, A y este es B. Entonces nosotros de esta ecuación 2B obtenemos, jóvenes, esa es una ecuación clásica, está bien, es la ecuación del movimiento armónico simple, ya la hemos resuelto. Vamos a tener entonces que phi de phi, esto es igual simplemente a un A coseno de la raíz cuadrada de lambda phi más B seno de la raíz cuadrada de lambda phi. Bien, ya obtenemos esto. Por comodidad hacemos de que lambda sea igual a un n al cuadrado. Sabemos de que el lambda solo puede tomar valores positivos, solo para ese caso existen soluciones del problema de Liouville o soluciones propias, y en consecuencia nuestra ecuación se convierte en la siguiente. En primer lugar, este es 3, y aquí vamos a obtener la misma ecuación, jóvenes, ρ al cuadrado R2' más ρ R' menos n al cuadrado R igual a 0. Esta va a ser nuestra ecuación número 4. Entonces tenemos que solucionar esta ecuación. Ahora, ya hemos visto este tipo de ecuaciones antes. Si n no es idéntico a 0, que es una de las condiciones básicas que nosotros tenemos, entonces la solución de la ecuación 4
tiene la siguiente forma. R de ρ es igual a un ρ a la mu, donde mu es un valor que nosotros debemos de tomar. ¿Está claro? Ahora, cuando nosotros reemplazamos, reemplazando en 4, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Jóvenes, aquí a un costadito lo voy a hacer, voy a escribir solo el resultado final, pero fíjense, tenemos ρ al cuadrado, segunda derivada de mu, vamos a tener mu por mu menos 1 multiplicado ρ al cuadrado y ρ a la mu menos 2. Entonces aquí nos queda solamente ρ mu de nuevo. Más, aquí pasa lo mismo y vamos a tener mu por ρ a la mu menos n al cuadrado ρ a la mu, esto igual a 0. Por lo tanto, nosotros podemos esto eliminarlo. Esto podemos eliminarlo y nos queda esto que está acá. ¿Está bien? Nos queda esto que está acá. De aquí nosotros, fíjense, vamos a obtener mu al cuadrado menos y menos va a ser igual a n al cuadrado. Esta es la ecuación importante que nosotros tenemos. ¿Está claro? Significa que cuando nosotros reemplazamos, vamos a obtener que mu al cuadrado es igual a n al cuadrado, lo que es lo mismo que mu es igual a más menos n. N mayor que 0. ¿Está claro? N mayor que 0. Entonces, si n es igual a 0, jóvenes, la diferencia entre este n igual a 0 y este idéntico a 0 es que aquí es igual. Es decir, puede haber algún momento en que sea igual a 0, para algún caso específico. Pero esto nos dice que siempre es igual a 0. Así es. Entonces hay que ver la diferencia. Entonces para n igual a 0, 4, la ecuación 4 tiene dos soluciones. Estas soluciones son 1 y el logaritmo natural de ρ. Ustedes lo comprueban, jóvenes, que va a avanzar rápido porque hay varios cálculos intermedios acá que ustedes ya han realizado antes, pero lo importante es el resultado final al cual tenemos que llegar. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esto. Bien. Entonces nosotros vamos a tener, uniendo estas soluciones con las anteriores, un número muy grande de soluciones. Un número muy grande de soluciones a la ecuación inicial. ¿Está claro? Estas soluciones son denominadas también soluciones atómicas. Fíjense, si es que el n es igual a 0, aquí voy a tener, ¿dónde estamos? Disculpen, estoy aquí, sí, acá. Si es que el n es igual a 0, tengo seno de 0, 0, coseno de 0 es 1. Entonces, este 1 corresponde a 1 acá, significa que la solución, ¿está bien? Entonces, un momentito, voy a escribir aquí todavía un párrafo más. Entonces, por lo tanto, obtenemos un número infinito de funciones que son soluciones, ¿está claro? Y a estos jóvenes le vamos a llamar soluciones atómicas. Atómicas por el término de átomo, que es sin división o entendido como más pequeño. Entonces, estas soluciones atómicas, ¿cuáles van a ser? La primera, cuando n es igual a 0, obtengo 1. Cuando n es diferente,
cuando n es igual a 0 también tengo logaritmo natural de ρ. Ambas cuando el coseno de 0. ¿Está bien? Después vamos a tener ρ a la n, ya con n diferente 0, coseno de n phi. Esta es una solución. Ρ a la n, seno de n phi. Vamos a tener un ρ a la menos n, que es con coseno de n phi, y ρ a la menos n, seno de n phi. Entonces, todas estas funciones son soluciones de mi problema inicial, ¿está claro? Son soluciones del problema inicial. Todavía no hemos considerado las condiciones de contorno. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, nosotros tenemos hasta el momento esto. Aquí está claro de que el n es 1, 2 y así hasta el infinito. Entonces, estas son soluciones atómicas que satisfacen la ecuación diferencial. Que satisfacen la ecuación diferencial. ¿Está bien? En derivadas parciales. Entonces, por el método de Fourier, la solución se expresa como una suma. Y esa solución va a ser lo siguiente. U, que es una función de ρ y de phi, va a ser igual a un a sub 0 más b sub 0 logaritmo natural de ρ más la sumatoria desde el n igual a 1 hasta el infinito, y aquí vamos a tener a sub n ρ a la n más b sub n ρ a la menos n coseno de n phi más c sub n ρ a la n más d sub n ρ a la menos n seno de n phi. Entonces, lo único que nos queda para terminar de solucionar este problema es hallar estos coeficientes. Y lo que tenemos aquí no es otra cosa que una serie de Fourier. Pero vamos a ver. Calculemos ahora los coeficientes. Usemos las condiciones de contorno para hallar los coeficientes. Bien, ¿eso qué significa? Nosotros tenemos dos condiciones. Una que nos dice que U evaluado en R1 para cualquier valor de phi nos da el F1 de phi, y el U evaluado en R2 para cualquier valor de phi nos da el F2 de phi. Entonces, si nosotros reemplazamos, vamos a tener lo siguiente. U R1 de phi, esto es igual a la sumatoria cuando n es igual a 1 hasta el infinito, y vamos a tener aquí lo siguiente. En esencia es lo mismo, solo que está cambiando lo siguiente: a n r1 a la n más b sub n r1 a la menos n, todo esto multiplicado por el coseno de n phi más cn r1 a la n más d sub n r1 a la menos n, y todo esto por el seno de n phi más a sub 0 más b sub 0 logaritmo natural de R1.
¿Está bien? Obtenemos nosotros esta ecuación. Jóvenes, para R2 obtenemos exactamente lo mismo, solo que donde veo 1 voy a poner 2. Donde veo 1 voy a poner 2. Entonces vamos a comenzar borrando todos los unos que tenemos aquí y vamos a poner 2 en todas las partes donde anteriormente estaba 1. Y entonces aquí es 2, 2, 2, 2, 2 y finalmente el 2. Entonces aquí nosotros vemos claramente que tenemos una serie de Fourier completa. Por lo tanto, utilizando las expresiones para la serie de Fourier, nosotros vamos a obtener lo siguiente. En primer lugar, todo esto es el término que habitualmente denominamos A sub 0 en una forma de serie Fourier. Por lo tanto, tenemos A sub 0 más B sub 0 logaritmo natural de R1. Esto debe ser igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde 0 hasta 2pi. F1, vamos a ponerle psi, de psi. Tenemos A sub 0 más B sub 0 logaritmo natural de R2. Esto es igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde 0 hasta 2pi, F sub 2, psi, de psi. Tenemos estos jóvenes para estos términos, digamos, independientes. Vamos a tener después lo siguiente. Para los cosenos vamos a tener a n r1 a la n más b n r1 a la menos n. Esto es igual a 1 sobre pi, integral desde 0 hasta 2pi, f1 de psi, de psi. Me faltó, disculpen, el coseno. Aquí tenemos nosotros el coseno de n psi y de psi. Ahora sí. Tenemos exactamente lo mismo para R2. Vamos a copiarlo, nada más, para hacerlo más rápido. Entonces nosotros tenemos aquí lo siguiente. Aquí tenemos que cambiar nada más, donde vemos 1, tenemos que cambiarlo por 2. Entonces tenemos 2, 2 y F2. Bien, entonces este es el siguiente par. Y jóvenes, creo que queda evidente de que nos falta un par de ecuaciones más. Que es el siguiente. Y tenemos que Cn R1 a la n más de n R1 a la menos n, esto es igual a 1 sobre pi, integral desde 0 hasta 2 veces pi, F1 de psi, de psi. Y de la misma forma nosotros vamos a tener en R2. En R2. 2, 2 y 2. Listo, jóvenes. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, esta que ven aquí es la solución. Voy a copiar esto último que realmente es Entonces, esta, jóvenes, es la solución. Esta es la solución
del problema de Dirichlet en el círculo se hallan los coeficientes de esta forma. ¿Está bien? Muchas gracias. Sí, me acaban de hacer ver de que me he olvidado el seno de Nefi. Seno de Nefi. Muchas gracias. Bien, entonces, esta es la solución. Este es un problema que es conocido. ¿Está bien? Entonces, ya dependiendo de los valores que toma, ya hemos resuelto este tipo de problemas. No hay mucho que ver o desarrollar acá. Pero este tiene algunos problemas particulares que son importantes. Y aquí nosotros tenemos el problema interno y externo de Dirichlet. Problema interno y externo de Dirichlet. Estos son dos casos importantes, particulares del círculo. ¿Está claro? Entonces vamos a comenzar nosotros con el problema interno. El problema interno es cuando nosotros tenemos de que el círculo, ¿está bien? Solo tiene, es decir, a ver, mejor creo que lo explicamos acá. Nosotros tenemos aquí el siguiente caso. Si es que el R1 se hace 0, nosotros tenemos este círculo y queremos hallar qué es lo que pasa aquí adentro. Ese es 1, entonces. Ahora el otro es cuando el R2 se hace infinito. Entonces tenemos toda la región hasta el infinito. ¿Está claro? Toda la región en sí hasta el infinito. Entonces, cuando nosotros tenemos el problema interno, el problema que tenemos que resolver es el siguiente. Rho al cuadrado U rho más el rho U rho más el U phi, esto igual a 0. Vamos a tener de que el rho está entre 0 y R, es decir, tenemos que resolverlo entre 0 y R. Significa que el R1 es igual a 0 y el R2 toma un valor de R. Y esto sí mantiene entre 0 y 2 veces pi. Tenemos que el U de R phi, esto es igual a un F de phi. Fíjense de que en este momento nosotros solamente tenemos una condición, no tenemos dos como teníamos en el problema anterior. La otra condición viene a ser de que en el 0, en R igual a 0, la función sea regular. ¿Está bien? Sea finita, convergente y todo lo que necesitamos. ¿Está claro? Además, vamos a tener que eliminar todas aquellas, por lo tanto, soluciones que en rho igual a 0 se hacen infinitas. Entonces, ¿cuáles se hacen infinitas en rho igual a 0? En rho igual a 0 se hacen infinitas esta y esta. ¿Está claro? Esta y esta. Es decir, aquellas que tienen rho a la menos n se hacen infinitas en r igual a 0. Esas tenemos que eliminarlos. Y el logaritmo es 0 también. Entonces nos quedamos solamente con esta y esta. Entonces, eliminando las soluciones en rho tiende a 0, en todo caso disculpen, aquí vamos a ponerlo así, que tienden al infinito,
Eliminando esas soluciones, nosotros obtenemos que nuestra solución debe tener la siguiente forma. U rho, phi, esto es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. Y vamos a tener nosotros lo siguiente. Rho sobre r a sub n coseno de n phi más b sub n seno de n phi. Jóvenes, fíjense que si... me faltó algo aquí. Esto a la n. Ya está. Entonces, fíjense de que si el n es igual a 0, esto se hace 1, esto se hace 1, se hace 0 y obtengo solamente el a sub 0, que es el primer término. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde? Aquí vamos a tener lo siguiente. El a sub 0, si bien es cierto, lo he integrado ahí, pero se calcula por separado porque tiene una particularidad. 0 hasta 2pi, f de phi, d de phi. Tenemos el a sub n, que es igual a 1 sobre pi. La diferencia entre el a sub 0 y el b es el hecho que aquí tengo 2pi, acuérdense. Integral desde 0 hasta 2 veces pi, f de phi, coseno de n phi, d de phi. Y tenemos que el b sub n es 1 sobre pi, integral desde 0 hasta 2 veces pi, f de phi, seno de n phi. Bien, entonces nosotros tenemos esto que está acá. ¿Está bien? Nosotros tenemos esto que está acá. Bien, entonces de aquí nosotros tenemos de que tenemos que expandir f en una serie de Fourier y esa serie de Fourier la vamos a multiplicar por este factor. ¿Está claro? Esa serie de Fourier la multiplicamos por ese factor. Un ejemplo bastante rápido. Tenemos nosotros nabla al cuadrado de u igual a 0. Aquí rho está entre 0 y 1. Phi entre 0 y 2pi. Tenemos, por ejemplo, que el u de phi es igual al coseno cuadrado de phi. Y esto se encuentra en estos mismos límites de phi. Entonces tenemos este problema. Entonces, la solución, jóvenes, aquí simplemente la voy a mencionar. Aquí hay que tener en cuenta que tengo coseno al cuadrado. ¿Está claro? Si tengo el coseno al cuadrado, en esta serie de Fourier, en estos términos, estos nos van a dar ceros. ¿Está bien? Esto nos va a dar 0, solo nos va a dar esto cuando el n es igual a 2 y también voy a poder calcular esta integral. ¿Está claro? Esta integral, porque es un coseno al cuadrado, puedo aplicar el teorema de valores medios. Finalmente vamos a obtener nosotros lo siguiente. La solución de este problema tiene la siguiente forma. Rho phi es igual el a sub 0. El a sub 0, una vez que nosotros calculamos esto, nos va a salir 1/2. ¿Está bien? Nos va a salir 1/2. Jóvenes, eso es evidente. La integral del coseno al cuadrado, utilizando el teorema de valor medio, va a ser 1/2, que es el valor medio del coseno al cuadrado entre 0 y 2pi, multiplicado por el intervalo 2pi, 2pi, 2pi se va, nos queda solo 1/2. Más, aquí vamos a tener 1/2 rho al cuadrado, porque el n es igual a 2, el único que va a quedar es 2, el r es igual a 1, rho al cuadrado por el coseno de 2phi. Entonces la solución de este problema es esto que está acá. ¿Está bien?
¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay ninguna por el momento. Bien. De la misma forma vamos a ver el problema externo. Bien, el problema externo, jóvenes, R1 va a ser igual a un R y el R2 va a ser igual al infinito, es decir, en todo el espacio exterior. En este caso tenemos que nuestro problema toma la siguiente forma: ρ al cuadrado, segunda derivada de u con respecto a ρ, más ρ por la primera derivada de u con respecto a ρ, más la segunda derivada de u con respecto a phi igual a 0. Aquí tenemos que ρ está entre r y el infinito. Phi sigue estando entre los parámetros que nosotros teníamos. Condiciones: tenemos que u r phi, esto va a ser igual a un f de phi en el mismo intervalo de valores que nosotros teníamos, es decir, de 0 hasta 2pi. Bien, en este caso, ¿cuáles vamos a desechar? Las soluciones que se hagan infinitas cuando r tiende al infinito. En este caso, desechamos las soluciones infinitas en ρ infinito. ¿Está bien? En ρ infinito. Entonces, en lugar de tener n, ρ a la n, vamos a tener el ρ a la menos n. Y tenemos u ρ, phi es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito. Vamos a tener ρ sobre r a la menos n, esto por a sub n coseno de n phi más b sub n seno de n phi. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, donde a sub n y b sub n son los coeficientes de Fourier. ¿Qué coeficientes, jóvenes? Los mismos tipos de coeficientes que tenemos acá. ¿Está bien? Estos mismos coeficientes son. No tengo que copiarlos de nuevo. Son los mismos coeficientes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Hallar la distribución estacionaria de temperatura, hallar la distribución estacionaria de temperatura en el sector que va desde 0 hasta un valor a por ρ y phi de un 0 hasta un alfa, que satisface las condiciones de contorno siguientes. Las condiciones de contorno siguientes. ¿Cuáles son estas condiciones? De que u ρ, 0 es igual a u ρ, alfa y es igual a 0, u a, phi es igual a phi, donde este a es constante. ¿Está bien? Donde este a es constante.
Veamos, hagamos un pequeño dibujo para poder entender qué es lo que nos está diciendo este problema. Tenemos, digamos, nuestro eje X, tenemos nuestro eje Y, entonces X y Y. A ver, es un contorno, vamos a utilizar nuestra, vamos a decir que esto es así, vamos a cambiarle color. Tenemos lo siguiente, digamos hasta ahí. Y aquí trazamos esto que está acá. Entonces, nosotros tenemos de que esto que está aquí, este ángulo, es alfa. Aquí esta marca es A. Ese es A. Nos están diciendo de que dentro se cumple que nabla al cuadrado de U es igual a 0, porque nos dicen que es estacionario. Nos están dando como condiciones de contorno lo siguiente. Aquí tenemos toda esta línea es U rho, 0 es igual a 0. Esta línea que está acá es la U rho, alfa, que también es igual a 0. Y esta línea que está acá, a ver, esta es la U. Ya, no puedo escribirlo. Voy a escribirlo a un costado y después de vuelta. Esa línea es la U de A, phi, que es igual a un A phi. A ver qué me dicen, jóvenes. ¿Es un problema interno o externo? Muy bien, es un problema interno. Entonces, vamos a escribir el problema. El problema va a ser lo siguiente. Tenemos rho al cuadrado, U rho más rho, U rho más U phi igual a 0. Esto cuando tenemos rho que está entre 0 y A, y tenemos phi que tenemos entre 0 y alfa. Tenemos nuestras condiciones que son U rho 0 es igual a U rho alfa igual a 0. Estos cuando rho está entre 0 y alfa. Y tenemos que U de A phi es igual a phi para phi entre 0 y alfa. Muy bien, tenemos entonces estas condiciones. Como es un problema interno, nosotros vamos a tener que la solución es de esta forma. Está bien que la solución es de esta forma. Lo único que va a cambiar aquí, o lo único que vamos a tener que definir, es este n. ¿Está claro? Vamos a tener que definir ese n. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. Separando las variables, es decir, colocamos U rho phi es igual a R de rho y phi de phi, obtenemos las siguientes ecuaciones. Me interesa lo siguiente. Voy a escribir solo la ecuación que me interesa. Y es la siguiente. Phi 2' más lambda phi igual a 0. Esto cuando el phi está entre 0 y alfa. Y tenemos que phi de 0 es igual a phi de alfa y es igual a 0. ¿Por qué me interesa esto, jóvenes? Esto me interesa porque cuando lo soluciono,
vamos a obtener que los lambda, está bien, los lambda sub n van a ser igual a n pi sobre alfa al cuadrado. Con lo cual tenemos que el phi va a ser igual a, vamos a ver aquí, el phi sub n, disculpen, el phi sub n de phi, esto va a ser igual, jóvenes, senos o cosenos. Al momento que evaluamos en 0, tenemos seno más coseno, el coseno se hace 1, entonces el coeficiente del coseno tiene que ser 0. Por lo tanto, solamente nos quedan senos. Entonces tenemos senos de n pi alfa phi. Esa es la parte que me interesa. Después de esta parte, lo demás es exactamente igual. Es decir, voy a tener que multiplicarlo por el rho sobre a, en este caso, a la n. El rho sobre a la n. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, en este momento estoy resolviendo rápido, jóvenes. Ustedes, cuando resuelvan este tipo de problemas, todo esto que estoy hablando tienen que colocarlo con un poco más de detalle. Vamos a tener rho a la n, que en este caso es n pi sobre alfa, seno de n pi sobre alfa phi. Entonces, tenemos de que nuestra solución va a ser igual a la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, c sub n, rho a la n pi sobre alfa, seno de n pi sobre alfa phi. Bien, tenemos que hallar las constantes se hallan utilizando Fourier. ¿Está claro? Se hallan utilizando Fourier. Entonces, ¿cuál es la constante que vamos a hallar nosotros? Vamos a tener que c sub n, rho a la n pi sobre alfa, esto es igual a 2 sobre alfa, desde 0 hasta alfa, la función a phi, seno de n pi sobre alfa, phi de phi. Una vez calculando, nosotros obtenemos lo siguiente. C sub n va a ser igual a menos 1 a la n multiplicado por 2 alfa a sobre n pi. Sobre n pi. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener como solución en este caso, de que u de rho, phi va a ser igual a 2 alfa a sobre n pi, sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, de menos 1 a la n más 1, rho sobre a, n pi sobre alfa, seno de n pi sobre alfa phi, y todo esto dividido sobre n. Jóvenes, ya ustedes pueden cotejar esta solución. ¿Está claro? Ustedes pueden cotejar esta solución. Esta solución tiene singularidades en dos puntos. Cuando rho es igual a a, va a tener singularidad, y cuando phi es igual a alfa. ¿Está claro? Eso sale de acá, cuando rho es igual a a y cuando phi es igual a alfa. Va a tener dos puntos singulares.
¿Está bien? Dos puntos singulares. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Ese es un error mío, gracias. Este n no está afuera, este n está acá. Está bien, ese n está acá. Ese es un error mío. Muchas gracias. Bien. Entonces, este es el problema en el anillo, el cual nos genera el problema interno y externo de Dirichlet en el círculo. Problema interno y externo. Entonces, problemas interno y externo vamos a ver aquí de Poisson en la esfera. Bien, aquí vamos a ir directamente al resultado. Aquí nosotros lo que tenemos es, digamos, una esfera Entonces vamos a tener una esfera, jóvenes. Ahí está, nuestra esfera. Entonces queremos solucionar el problema interno y externo. ¿Está claro? Interno y externo. Aquí nuestra esfera es una esfera que tiene radio R. Una esfera que tiene radio R. ¿Está bien? Entonces voy a escribir directamente la solución. ¿Está bien? Voy a escribir directamente la solución de este problema, porque ya se ha solucionado antes. La solución se puede expresar en forma integral. Jóvenes, esta integral que voy a escribir se denomina integral de Poisson. Integral de Poisson. Y ahora que le escriba, ustedes van a ver que ya lo hemos visto antes. Tenemos U rho, phi es igual a 1 sobre 2 veces pi, la integral de 0 a 2pi sobre d, y aquí vamos a tener r al cuadrado menos rho al cuadrado, r al cuadrado menos 2 rho r coseno de phi menos alfa más rho al cuadrado por f de alfa d de alfa. ¿Está bien? F de alfa d de alfa. Jóvenes, a ver. Y esto es cuando rho es menor que r. Es decir, es el problema interno. Y tenemos que U rho, phi es igual a lo mismo, 1
sobre 2 veces pi, integral de 0 a 2pi. Y aquí vamos a tener la única diferencia es lo siguiente, de que en la parte de arriba voy a tener ρ al cuadrado menos r al cuadrado. Todo lo demás es exactamente igual. Todo lo demás es exactamente igual. ¿Está bien? Y aquí vamos a tener cuando r es mayor que, disculpen, es al revés, cuando ρ es mayor que r. Esta phi es, digamos, el problema. Aquí tenemos nabla al cuadrado de u es igual a este phi. No, disculpen. No, estas son las condiciones. Es el mismo problema, pero es la condición en el contorno. ¿Está bien? En la frontera. Entonces, estos jóvenes se encuentran de esa manera. Eso se encuentra de esa manera. A ver, ¿es necesario que demuestre esa expresión? ¿Es necesario que demuestre estas expresiones, jóvenes? ¿Sí o no? A ver, jóvenes, escriban por favor. ¿Es necesario que los demuestre, sí o no, estas soluciones? Hemos visto soluciones parecidas. ¿Está bien? En lo último que hemos visto con Green, obteníamos este tipo de soluciones. Pero veamos, en todo caso. Bien. Nosotros tenemos lo siguiente. En la solución anterior que tenemos, en esta solución, nosotros vamos a tener problema interno o el problema externo. ¿Está claro? Tengan en cuenta de que esta solución es válida también para el ¿cómo se llama? Disculpen, me he equivocado yo aquí. Yo me he equivocado acá. Si todavía no es esto, jóvenes, disculpen. En el círculo. Es en el círculo. No es en la esfera. En la esfera todavía tengo que hacerlo un poco después. Disculpen, jóvenes, ese ha sido mi error. Significa aquí nosotros tenemos lo siguiente. Ahí está. Tenemos un círculo. Entonces, todos los resultados anteriores los podemos tener de la misma forma. ¿Está bien? Entonces, en la solución anterior, la que nosotros teníamos, vamos a colocar los coeficientes de Fourier. ¿Qué significa eso? Vamos a trabajar con el problema interno. Entonces, tenemos u de ρ, phi es igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito. Y aquí tenemos ρ sobre r a la n por a n coseno de n phi más b sub n seno de n phi. ¿Está bien? Entonces, si nosotros reemplazamos acá estos valores del a sub 0, del a sub n y del b sub n, ¿está bien? En este caso es este de aquí. Estos, nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Está bien? Entonces, si reemplazamos los coeficientes
de Fourier, obtenemos lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí, tenemos el U de ρ, phi. Esto va a ser igual a 1 sobre pi integral desde 0 hasta 2 veces pi, f de alfa, que multiplica a 1/2. Este, jóvenes, es el que corresponde a la sub 0, más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, ρ sobre r a la n, todo esto multiplicado por el coseno de n phi, coseno de n alfa, más el seno de n phi por el seno de n alfa, y todo esto por d de alfa. Y esto, jóvenes, va a ser igual a 1 sobre pi integral desde 0 hasta 2 veces pi, f de alfa, aquí el 1/2 todavía se mantiene, y vamos a tener más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, este ρ sobre r a la n, todavía lo mantenemos, y aquí vamos a tener el coseno de, vamos a ponerlo así, n phi menos alfa, d de alfa. Hemos unido esto, jóvenes, en este término. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Considerando o tomando en cuenta que el coseno, este coseno de n phi menos alfa, lo podemos expresar de la siguiente forma, de e a la i n phi menos alfa más e a la menos i n phi menos alfa dividido sobre 2, y vamos a considerar, como tenemos un problema interno, nosotros vamos a poner que un q es igual a ρ sobre r, y este q es menor que 1. Entonces, considerando eso, obtenemos lo siguiente. Aquí solamente la parte interna, lo que está en el paréntesis, ¿está claro? En el corchete, solamente esto lo voy a trabajar. Vamos a obtener de que ese 1/2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de q a la n coseno de n phi menos alfa va a ser igual a 1/2, el 1/2 no cambia, más 1/2, es este 2 que está aquí, que está saliendo, sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, q a la n, que multiplica a e a la i n phi menos alfa, más e a la menos i n phi menos alfa. Esto es igual a, el 1/2 puedo factorizarlo, nos queda 1 más la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, y aquí vamos a agruparlo de la siguiente forma. Vamos a ponerlo así, corchetes, y tengo q por e a la i n phi menos alfa menos a esto a la n, un momentito, ya, disculpe, este n ya no está, ese n ya no está,
Entonces menos Q e a la menos I phi menos alfa, y todo esto a la n. Esto, jóvenes, esto va a ser igual. Vamos a seguir transformando, un momentito. Aquí abajo mejor. 1/2, 1 más Q. Jóvenes, estas sumatorias se pueden poner ya como series. O sea, estas sumatorias nos van a dar las siguientes series. Q e a la I phi menos alfa sobre 1 menos Q e I phi menos alfa, más, y aquí vamos a tener Q e a la menos I phi menos alfa sobre 1 menos Q e menos I phi menos alfa. Esto va a ser igual a lo siguiente: 1/2 que multiplica a 1 menos Q al cuadrado, 1 menos Q al cuadrado, y abajo vamos a tener 1 menos 2Q coseno de phi menos alfa más Q al cuadrado. Jóvenes, esto sale al momento que nosotros multiplicamos esto. ¿Está claro? Vamos a multiplicar esto y el coseno de alfa va a salir porque vamos a volver a una forma parecida a esta. ¿Está bien? Y esto, en consecuencia, ya volviendo el Q a su valor anterior, tenemos que es 1/2 r cuadrado menos rho al cuadrado sobre r al cuadrado menos 2r rho coseno de phi menos alfa más rho al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tenemos de que este u rho, phi es igual a 1 sobre 2 veces pi, integral desde 0 hasta 2pi de todo esto que está acá. R al cuadrado menos rho al cuadrado sobre r al cuadrado menos 2r rho coseno de phi menos alfa más rho al cuadrado por f de alfa d de alfa. Eso para rho menor que r. ¿Quedó claro, jóvenes? De forma análoga se demuestra del otro lado. ¿Está bien? De forma análoga se demuestra en forma intensa. Esta fórmula de Poisson se puede también llevar a otra forma, con una forma compleja. Jóvenes, vuelvo a repetir, ya lo hemos visto. A ver, voy a hacer ese otro cambio. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula y la otra ya será por demostrada. Ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos lo siguiente: r cuadrado menos rho al cuadrado, que divide
o dividido entre el r al cuadrado menos 2r rho coseno de phi menos alfa más rho al cuadrado. Esto, jóvenes, tengan en cuenta de que esto que está abajo no es otra cosa que el módulo de r menos rho, ¿eh? ¿Está bien? Es decir, ya lo hemos visto, pero en esta fórmula, por si acaso. Revisen sus apuntes. Pero sin embargo, vamos a ver, esto vamos a considerar lo que es igual a r al cuadrado menos un z al cuadrado sobre, y aquí vamos a tener r e a la i alfa z menos z y todo esto al cuadrado. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que nuestro resultado tiene que ser la parte real de este r e a la i alfa más z dividido sobre r e a la i alfa menos z. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Aquí hemos dividido entre parte real y parte compleja, hemos factorizado o hemos simplificado y obtenemos esto. Entonces, esto que está acá, que nosotros tenemos, que es la parte real de r e a la i alfa, un momentito, un momentito aquí, aquí este z está de más, ese z está de más. Entonces r a la i alfa más z sobre el r a la por e a la i alfa menos z. Esto lo podemos poner como la parte real de, y vamos a tener lo siguiente acá, r e a la i alfa más rho e a la i phi dividido sobre lo mismo abajo. ¿Está bien? Prácticamente lo mismo. Solo que aquí estamos teniendo r e a la i alfa menos rho e a la i phi. Entonces vamos a multiplicarlo por o sea, lo que estoy haciendo ahorita es comprobar este paso, jóvenes. ¿Está claro? Comprobar este paso. Si aquí nosotros lo multiplicamos por su parte conjugada compleja, es decir, vamos a tener, multiplicamos por r e a la i alfa conjugado complejo menos rho e a la i alfa conjugado complejo, y dividimos exactamente sobre lo mismo. Si dividimos exactamente sobre lo mismo, es decir, estamos multiplicando por la unidad, nosotros vamos a obtener este resultado que está aquí arriba, r cuadrado menos z al cuadrado sobre, una vez que ya volvemos a sus valores normales, r e a la i z menos z, y esto al cuadrado. ¿Está bien? Si es que nosotros volvemos ya a los valores que necesitamos. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, la integral de Poisson, se puede escribir de la siguiente forma. U de una función z, ¿está bien?
pero aquí vamos a tomar solamente la parte real de 1 sobre 2 veces pi, integral de 0 a 2 pi, f alfa, y vamos a tener re a la i alfa menos z sobre re a la i alfa, disculpen, aquí es más, aquí es menos z, d de alfa, la integral con respecto a alfa. ¿Está bien? Entonces, esta es una forma que nosotros podemos tomarla. O también si hacemos lo siguiente, de que psi es igual a r a la i alfa, entonces vamos a tener que d de alfa va a ser igual a d de psi sobre i psi. Por lo tanto, tenemos de que u de z es igual a la parte real de 1 sobre 2 pi i integral a lo largo de esta esfera o este círculo de radio r, f de psi. Aquí tenemos psi más z sobre psi menos z. Aquí vamos a multiplicarlo por psi, este psi que está acá, y todo esto por d de psi. Esto para los z que son menores que r. Entonces, significa que si psi, esta f, se puede expresar como una función racional, un cociente, podemos calcular o hallar la solución utilizando los residuos. ¿Está claro? Utilizando el teorema del resto. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? Problemas interno y externo de Newman. Problema interno y externo de Newman. En este caso, jóvenes, nosotros tenemos, a ver, voy a recuperar esto. Entonces, en este caso tenemos las mismas condiciones. Está bien, tenemos las mismas condiciones, pero tenemos que solucionar para cuando la derivada normal evaluada en ρ igual a R1. Un momentito. A ver, esto igual a un F1 de phi y tenemos la derivada u n en ρ igual a R2 igual a un F2 de phi. Jóvenes, tenemos en principio lo mismo, ¿está claro? Dependiendo del problema, vamos a ver lo siguiente. Para el problema interno, tenemos esta primera condición. ¿Está bien? Tenemos esta primera condición. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente,
que la derivada normal evaluado en ρ igual a R, esto va a ser la derivada normal de U con respecto a ρ, cuando ρ es igual a R. ¿Está claro? Y el valor que vaya a tomar, es decir, esto es igual a f de phi. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que la solución va a ser igual a U, ρ, phi, igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito. La misma, jóvenes, porque el problema es el mismo, lo único que va a cambiar son las condiciones y en consecuencia la parte de los coeficientes de Fourier. N phi más b sub n seno de n phi, donde A y B se hallan teniendo en cuenta esta condición, es decir, primero tengo que derivar con respecto a ρ y después igualarlo a phi. Entonces, donde en este caso vamos a tener que el A sub n es igual a R sobre n pi, integral desde 0 hasta 2 veces pi, phi de phi, coseno de n phi de d phi, y b sub n es igual a R sobre n pi, integral desde 0 hasta 2 veces pi, f de phi, seno de n phi de d phi. Entonces la diferencia está en este R, jóvenes, que aparece acá. ¿Está bien? La solución, este es el problema interno. Y el problema externo parecido. Problema externo. El problema externo, la solución la vamos a buscar de la misma forma. La única diferencia es de que en vez de tener n, vamos a tener r a la menos n. Esa es la única diferencia, jóvenes. ¿Está bien? Y la otra diferencia es la siguiente. Que la derivada, a ver, voy a copiarlo, creo esto, mejor para que quede claro. La otra diferencia es que nuestra condición en este caso es lo siguiente, de que acá esto ya no es igual a esto. Esto es igual a menos. ¿Por qué? Porque como es el problema externo, el ρ va hacia afuera, mientras que la normal está yendo hacia adentro. ¿Está bien? Entonces, la única diferencia es esta. Después los coeficientes se hallan de la misma forma. Los coeficientes se hallan de la misma forma. Jóvenes, ¿eso está claro? Bien, para culminar, con respecto a Newman es necesario lo siguiente. Observación 1. El problema de Newman, que es el siguiente: nabla al cuadrado de U igual a menos f de m. Esto cuando m pertenece a alguna región, la derivada normal de la función evaluada en la superficie es igual a f de p, donde p es un punto de la superficie, es decir, p pertenece a la superficie. Es soluble, sí, es decir, podemos solucionarlo solamente si se cumple que menos la integral volumétrica de fm de dB es igual a la integral de superficie de f de p
de ds. Es decir, solamente si nosotros verificamos que estas dos funciones están asociadas por esto, entonces nosotros podemos decir que el problema de Newman es soluble. Y esto viene por lo siguiente. En efecto, usando la primera fórmula de Green, para la solución UM, es decir, para esta solución U evaluada en el punto M, nosotros vamos a tener lo siguiente, que la integral de omega, y aquí tenemos B nabla al cuadrado U de dB, tiene que ser igual a la integral de superficie de U derivada de U con respecto a N de ds, menos la integral por la región de nabla al cuadrado U punto nabla al cuadrado B de dB. Aquí hacemos que B sea igual a 1, porque la primera fórmula de Green es en general. Y obtenemos lo siguiente, la integral por la región de nabla al cuadrado U de dB es igual a la integral por la superficie cerrada de, disculpen jóvenes, este es B, no es U, de derivada de U de N de ds. Entonces, esta nabla al cuadrado U es menos Fm y esta derivada normal es Fp. Entonces, para que tenga solución se tiene que cumplir la primera fórmula de Green, y eso implica que estas condiciones, la parte no homogénea y la condición en la frontera, tienen que satisfacer esta condición. Eso es algo importante en Newman. Ya lo habíamos hablado antes. Observación 2. El problema de Newman se puede resolver en el anillo, aquí tenemos que en el anillo vamos a tener las siguientes condiciones: derivada de U con respecto a ρ menos derivada de U con respecto a ρ, esto evaluado en R1, en todo caso vamos a ponerlo así, en ρ igual a R1, esto es igual a F1 de phi, derivada de U con respecto a ρ evaluado en ρ igual a R2 es igual a F2 de phi. Jóvenes, el signo negativo está por la misma razón que vimos anteriormente, por la orientación de la normal, porque esta es derivada normal y estoy tomando con respecto a ρ. Entonces, se puede resolver en el anillo si se cumple una condición parecida. Y aquí vamos a tener que R1 integral desde 0 hasta 2pi de F1 de phi de d es igual a R2 por 0 a 2pi F2 de phi de d phi. Es decir, si se cumple esto, nosotros vamos a poder solucionar el problema en el anillo. Esto, jóvenes, también tiene que ver con estas relaciones, y físicamente nos está diciendo lo siguiente: este problema tiene solución solamente si las fuentes son iguales al flujo a través de la superficie. Este no es otra cosa que el teorema de Gauss, fíjense, porque esto es el flujo, la derivada normal,
el flujo a través de la superficie es proporcional a las fuentes que se encuentran dentro. Y en este caso lo que nosotros tenemos es de que el flujo a través de la superficie interna es igual al flujo a través de la superficie derecha. ¿Está claro? Eso nos está dando el tema de que no hay creación de la nada, de materia, de sustancia. Aquí los flujos tienen que ser iguales para que pueda haber solución. No hay otra forma. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, ahí podemos quedar el día de hoy. Muchas gracias.